Muchos preguntan si no existen razas de seres benevolentes que ayuden o intervengan en la penosa situación del ser humano en este encierro de limitación y sufrimiento. Lamentablemente, mucha gente ingenua, crédula, sin conocimiento ni información verdadera, siguen fascinados con la superproducción de mensajes canalizados, amorosos, porque es lo que quieren oír, de supuestos seres de luz, maestros, guías, alienígenas, que hacen promesas vacías que nunca se han cumplido ni se cumplirán, porque pertenecen a la jerarquía de la cúpula de la oscuridad de la corporación, que hábilmente maneja y controla con tanta habilidad y engaño la falsa luz, que deslumbra y atrae la mente y creencias de los interferidos. Todos los días vemos cómo avanza la maldad con total impunidad, y entonces surge la pregunta: ¿será que las razas del conglomerado Anunnaki o razas de control pueden obrar con total impunidad y hacer casi todo lo que quieran en esta realidad? ¿Por qué los seres benevolentes que nos pueden ayudar o nos asisten tienen tan restringido su campo de acción y hay que dar permisos o consentimiento consciente para toda ayuda que tanto requerimos? Tal vez no recuerden que en revocaciones, al igual que en peticiones, hay que conceder permiso incluso a nuestro yo superior para que pueda intervenir sobre nuestro cuerpo y nuestra estructura energética, siendo realmente incomprensible que no podamos intervenir libremente sobre una parte de nosotros mismos, y sin embargo, entidades y seres de las diferentes razas controladoras aparentemente no están sujetas a estas restricciones o pasan por encima de ellas como quieren, sin aparentes consecuencias. Es curioso que en la película El destino de Júpiter hay una parte donde la protagonista pasa por decenas de trámites burocráticos para obtener un simple sello. Esta escena es una burla y un reflejo consciente de cómo funciona todo a nivel cósmico, a nivel de esta realidad, a nivel de estructuras, a nivel de gestión de la vida en esta rama del universo, que por supuesto rige a nivel del sistema de control en el planeta. Para hacer cualquier cosa hace falta tener identificación, permisos, firmas, reglas, huellas, códigos, montones de trámites. Pero a nivel cósmico del cual estamos hablando, ¿requerimos permiso de quiénes o de quién? Se requiere permiso del ser, del logos, del grupo o jerarquía que esté a cargo de aquello que ha de ser cambiado, alterado o modificado. Esto hace que la estructura de esta creación sea estable. Por ejemplo, no se puede mover una mónada de entreplano si no lo aprueba el logos o el ser, a quien corresponde la responsabilidad sobre este programa, lo cual evita alteraciones indeseadas en la estructura cosmológica y energética de las cosas. Pero eso también significa que ningún ser puede intervenir sobre algo si no tienes los códigos que le otorgan esos permisos. ¿Pueden nuestros guías o protectores por iniciativa propia entrar en nuestra realidad para ayudarnos? No sin permiso. ¿Pueden nuestros yo superiores hacer cambios o alterar algo o desbloquear algo? No sin permiso. ¿Pueden las razas regresivas hacer lo que quieran con la humanidad y la estructura de la realidad de nuestros diferentes cuerpos o avatares? No sin permiso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nuestra situación ante estas entidades es tan injusta, opresora y maligna? Nuestra situación se debe a que las razas del grupo controlador tienen todos los permisos y códigos para ello, pues ellos construyeron la realidad humana con sus códigos. Ellos construyeron la trama o enrejado de la realidad humana bajo los permisos de su trama sagrada o diseño. Ellos, como grandes genetistas, crearon, o mejor dicho, manipularon el cuerpo físico humano, encriptando sus códigos en nosotros, a través de su propio ADN, pues el homínido inicial fue modificado con un alto porcentaje de ADN Anunnaki, mezclado con el ADN de muchas otras razas. Por lo tanto, desde su punto de vista, las razas en control no incumplen casi ninguna regla cuando hacen lo que quieren, porque tienen desde el momento en el que llegaron al planeta todos los permisos y códigos requeridos. Por esa razón, el Logos planetario no puede reprocharles, por decirlo de alguna manera, que se estén saltando los protocolos establecidos de lo que desde nuestro punto de vista es injusto, al hacer lo que hacen con nosotros y con la realidad humana. A partir de este concepto, la situación está aparentemente muy desbalanceada en favor de las razas negativas en control, debido a que, al haber creado todo lo que es materia con sus propios diseños y códigos energéticos, parece que automáticamente adquirieron o tienen los permisos cósmicos para hacer lo que quieran, y no se les puede aplicar ninguna medida coercitiva por ello. Hoy, sin embargo, la situación es mucho más crítica, como nunca antes había ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Está comprobado que estas razas
en conflicto están pasando por encima de todos los límites, códigos y líneas rojas, y nosotros lo sufrimos junto a la situación planetaria, pues están ejerciendo todos los recursos y tecnologías como la construcción y activación de líneas de tiempo alternas y temporales, ascensión a 5D y otros recursos que les sirva como un corredor o pasaje de elevación frecuencial para prevenir o bloquear la protección de las nuevas estructuras puestas por parte de otras fuerzas y grupos de aquellos que vienen a tendernos una mano. El tiempo del tiempo se les acaba y los diferentes miembros de las razas alienígenas controladoras han sobrepasado los límites de cientos de líneas rojas en los últimos meses. Se puede afirmar que han actuado donde y cuando no tienen permiso para actuar. Han ejecutado acciones y manipulaciones para los que no tienen los códigos que les permitan hacerlo. Así, y desde ese agravante, ahora están sujetos a las leyes de contención que se pueden poner en marcha contra ellos, haciendo que las fuerzas planetarias puedan intervenir para reducir el impacto o aminorar el daño que los controladores han hecho y siguen haciendo. Por este motivo, muchas fuerzas planetarias, grupos que corresponden al Logos, seres que intentan asistir cuando se les permite, lo están haciendo y tratan de frenarlos, de contener su campo de acción, porque ya hace tiempo que sobrepasaron con aparente impunidad muchos de los límites y de los permisos que consiguieron en su momento. Ahora estas razas tendrán que lidiar con la contraofensiva de las fuerzas de la naturaleza, nuestros guías, nuestros yo superiores, y la oposición empoderada de los seres que están despertando, que ahora con conocimiento saben la potencia de su esencia o ser interior. Por ser la humanidad la que sufre este tipo de traspaso de los límites de acción, somos nosotros los que tenemos derecho y la obligación de exigir, no de rogar ni de suplicar, que se inicie la contraofensiva, muchas de las cuales hemos puesto en marcha en los últimos meses con las peticiones, limpiezas, anulaciones que ya están bajo la aprobación y permiso del Logos planetario para que se ejecuten. Nosotros como seres en despertar y los que estamos acelerando el proceso tenemos un cierto avance y muchos de nosotros bajo el potencial de nuestra esencia hemos denunciado y rechazado la opresión, limitación, abuso, trampas, engaño de estas razas que operan en contra de la humanidad. Quienes así lo hemos hecho al estar siendo afectados por las acciones de estas razas depredadoras, podemos y tenemos todo el derecho de solicitar compensación sin repercusiones ni afectación de parte de ellos hacia nosotros. Cuando esto ocurre se puede entrar a darles de su propia medicina, en la proporción en la que ellos se han sobrepasado en las reglas y los límites para los que tienen códigos de manipulación y actuación por defecto, pero igual implica que no se les puede de repente poner una bomba en su base de operaciones, que es lo que a muchos les gustaría. Solo se puede actuar proporcionalmente al nivel de extralimitación que ellos se han sobrepasado, teniendo en cuenta que nosotros no somos como ellos, pues a pesar de tener sus códigos genéticos en nuestro ADN, tenemos por encima de todo la conciencia pura o chispa divina de la verdadera fuente original. Literalmente estamos sujetos o expuestos a la burocracia energética, o como mejor pensemos en describirla, y estas reglas del juego están sujetas a las leyes de cómo funciona el cosmos y todos los niveles que en él existen. Cuanto más se pasen de la raya los controladores, más se puede poner en marcha acciones contra ellos, pero siguen las restricciones de la ayuda que podemos recibir, pues están sujetas a la obtención de permisos. Esta situación desde nuestro lado implica que también hay reglas para aquellos que nos asisten, desde nuestro yo superior, nuestros guías, las fuerzas y logos del planeta, los protectores del ecosistema, de la naturaleza, etc. Ellos, los benevolentes por defecto, no tienen los permisos sobre la humanidad que las razas controladoras sí tienen, por haber creado este cuerpo físico, así que quienes están de nuestro lado tienen que conseguir continuamente aprobación de permisos para poder hacer algo. Un guía, es decir, un ser que vive en cualquiera de los planos adjuntos de la Tierra, en sus estructuras superiores, tiene ganados por derecho propio muchos permisos para hacer muchas cosas que atañen a su realidad, a su crecimiento, a su vida y a sus funciones, pero por lo expresado no tienen permisos para intervenir en el plano material, etérico o mental de lo que atañe a la vida humana en general, que corresponde a la trama sagrada de nuestra especie, etc. Recordemos que esta no es nuestra realidad, es una falsa realidad creada por estas entidades, que quieren ser adorados y venerados como dioses, y no lo son. Todo lo contrario, son depredadores llenos de soberbia, psicópatas egoístas cuyo engaño y control ha sido mantenido por miles de años, debido a nuestra conciencia dormida y anestesiada. Muchos reclaman por qué están ocurriendo cosas malas a personas buenas, por qué mis peticiones no son escuchadas. Las respuestas serían muy variadas de acuerdo a cada ser y su grado de conciencia manifestado en
este plano. Debemos saber que si no les damos permiso consciente, constante y continuo para que puedan hacer cambios, no pueden mover un dedo, ni una mónada puede ser cambiada de sitio. Por todas estas razones no pueden frenar un ataque, no pueden retirar un ente, no pueden ayudarnos con peticiones ni requerimientos por más urgentes o importantes o justos que sean para nosotros. Es un tema de estabilidad, no solo energético. Estas reglas son así de estrictas porque la estabilidad del sistema de vida en la Tierra depende de ello. Hay trillones de formas de vida coexistiendo en nuestro planeta y todo está interrelacionado. Si cada forma de vida ejecuta y actúa cambiando estructuras de la realidad, alterando energías, campos y demás, sería un enorme caos, aunque sea solo creyendo que lo hace sin mayores repercusiones para el resto de seres, y no es así, no es correcto. Cada mónada aquí instalada tiene efectos en el campo cuántico nivel 1 de realidad que pertenece al sustrato del logos planetario y por lo tanto afecta, aunque no nos demos cuenta, a muchas otras estructuras. Es el efecto mariposa que conocemos pero a nivel cuántico. Debido a que el logos y muchos seres tienen una responsabilidad y un poder enorme, se requiere mantener la estabilidad del sistema. Por eso está implementado todo un mecanismo de control basado en la inmutabilidad de casi todo y la posibilidad de cambio se produce solo con los códigos adecuados. Los códigos son como paquetes de datos que indican si tienes permiso para hacer algo o no lo tienes y se otorgan a nivel mental y etérico por los responsables de aquello que ha de ser cambiado. Está la complejidad del sistema burocrático energético que nuestro ser superior, al no estar presencialmente en el planeta sino fuera del mismo, en una posición atemporal y adimensional fuera de toda estructura terrenal, tampoco tiene permiso para hacer nada si la personalidad o la conciencia superior no le otorgan ese permiso continuamente. Por eso nosotros ponemos en las peticiones requisitos tales como solicito y doy permiso permanente a mi yo superior para que, pero incluso así, ese permiso si es concedido no es permanente, es decir, no dura para siempre, sino hasta que se acaba la octava o proceso que nuestra petición cubre, teniendo que volver a dar permiso luego para que nos asistan en otra cosa o de otra manera. Desde el punto de vista humano es un sistema que no entendemos porque juega en nuestra contra siempre, pero desde otros niveles de gestión de la realidad, la verdad es que es un sistema eficiente porque es prácticamente idéntico en todos los sistemas planetarios de este universo y eso permite y da una estabilidad incalculable al conjunto de la creación. El tema es que la situación en la Tierra es muy complicada por el poder que las razas de control tienen sobre la humanidad. Eso ha hecho que no se modifique o simplifiquen las reglas de obtención de permisos para cambiar algo. Así que mientras los controladores tengan o sigan teniendo permisos y códigos para poder actuar a sus anchas y se mantengan dentro de esos límites que ellos mismos pusieron al crear a la humanidad, no están violando las reglas cósmicas y no se pueden aplicar contrarréplicas o contraofensivas respecto a lo que hacen. Solo cuando traspasan por encima de los permisos y los códigos que tienen para cambiar o manipular, entonces es cuando las fuerzas de la naturaleza y las jerarquías que asisten al planeta obtienen automáticamente el permiso para intervenir, debidamente otorgado por el logos planetario para corregir en lo posible ese desbalance. O los podemos obtener nosotros de manera consciente con conocimiento, conciencia y empoderamiento a través de nuestra esencia, y entonces podemos poner una petición y ejecutarla contra ellos. Bien sabemos que la cúpula del control está ejecutando acciones para las que no tienen códigos, desesperados como están al ver que muchos se les van, escapando de su codicioso control. El hecho de que haya poco a poco más personas entrando a niveles de conciencia expansivos obliga a las razas controladoras a delatarse y pasar por encima de los límites. Como no tienen los permisos ni los códigos, por efecto implícito, se pueden poner en marcha acciones contra ellos con la potencia que marque el logos según la gravedad de la transgresión de los límites. Se ha pedido de 1000 formas y existe la manera de simplificar todos estos códigos y permisos para poder intervenir más efectiva y directamente, pero es un tema de estructura burocrática a nivel cósmico y por eso es tan frustrante para todos y nos cuesta entender por qué unos pueden hacer unas cosas tan injustas y otros no pueden neutralizar sus efectos. En todos los casos en los que nosotros solicitamos ayuda, los permisos caducan porque en general no tienen validez o efectividad para siempre. Quizás en alguna ocasión sí, pero la mayoría de las veces son permisos que sirven para hacer una intervención, completar una octava, ejecutar una fase de algo y luego hay que volver a solicitar permiso, pues depende también del nivel de realidad en el que se está interviniendo, la profundidad energética en la que se quiere modificar algo, la repercusión de cambiar ese algo puede tener en otros niveles de los que no somos conscientes. Así en la mayoría de ocasiones, cuando vemos que nuestra esencia ejecuta cosas a nuestro favor, sin que la personalidad haya dado el permiso, es porque el
alma y la supraalma lo están otorgando cuando es muy urgente o necesario, ya que estos componentes del ser humano tienen también esa capacidad de otorgar los códigos para que el yo superior y nuestros guías entren a hacer algo para ayudarnos, pero otras veces no pueden, o esos permisos requieren de aprobación de jerarquías superiores, o por la compleja relación que hay entre el alma y la personalidad. Tiene que ser una condición ganada por el ser para recibir esos permisos. Realmente es muy complejo y por eso a veces realmente es desesperante y no está bien comprendido porque muy pocos hablan de estos temas y cuando se publican una selecta minoría los recibe, los discierne, los aprecia y agradece. ¿Se pueden pedir permisos extras para algo? Sí, todo se puede pedir y es algo que podemos hacer continuamente. Si quisiéramos hacer alguna intervención, cambiar algo en la estructura de la realidad, modificar algo en la trama sagrada de la humanidad, etc., tenemos que pedir desde nuestra esencia interior que nos consiga la aprobación de los paquetes de códigos que traen esos permisos para poder hacerlo. Para ello, nuestro yo superior se dirige al logos, al ser, al grupo, al responsable de lo que sea y hace la petición. Desde allí se evalúa a la persona y se analiza si tiene méritos para darle los permisos y códigos correspondientes. Si se otorgan, una vez esos códigos están en nuestro campo energético y cuerpo mental, entonces se puede obtener la petición correspondiente. Cuando esa petición es transmitida al ser, al grupo, a las fuerzas, etc., que son los que han de ejecutar la petición, entonces comprueban si el emisor de la petición tiene los códigos que le permitan solicitar eso, y si los tiene, pueden intervenir y poner en marcha aquello que ha sido solicitado. Cuando no se tienen los códigos, entonces la petición se recibe igual, pero no se puede ejecutar porque quien lo pide no tiene autorización para ello. Espero que se comprenda un poco mejor la razón de por qué la atención e intención constante y nuestro conocimiento verdadero es lo que nos permite pasar los bloqueos y dificultades que nos imponen estas fuerzas controladoras, y por qué se hace tan complejo el que tengamos que estar dando siempre permiso aún a nuestro yo superior para que haga lo que sea que necesitemos, ya que si no damos ese permiso no se puede intervenir de ninguna manera por mucho que lo queramos o supliquemos. Por la misma razón hay que seguir obteniendo permisos para que se nos asista a nivel de personalidad, en las sanaciones que hacemos, en las desprogramaciones que ejecutamos, en los cambios a nivel energético que queremos llevar a cabo, etc. Quizás en algún momento el propio Logos decida suavizar algo esta forma de gestionar la realidad o se pueda intervenir más directamente en oposición a las razas controladoras con permisos especiales que la humanidad puede tener de los Logos para que se aceleren los procesos y cambios a nuestro favor. Por el momento todos los grupos y fuerzas benéficas del planeta siguen las reglas, de ahí que tenemos que hacer nuestra parte para permitir que nos puedan ayudar siendo conscientes de que sin los requisitos de permisos burocráticos continuos no pueden hacerlo. Por eso además en nuestro día a día hay que estar en conexión interior consciente y empoderada con nuestra esencia para que obtengamos la asistencia y permisos que las reglas del juego exigen. De momento esta es una forma efectiva que tenemos para poder avanzar y recibir asistencia. Hagamos nuestra parte con la seguridad de que nuestros aliados harán lo que corresponde.